Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Cristina Luna. Vamos a hablar sobre libertad de expresión, discursos de odio y elecciones 2021. La Constitución peruana, en el artículo número 2, salvaguarda la libertad de expresión, pero es una libertad con límites. Es decir, la persona que lo ejerza debe responder ante tribunales peruanos si otra persona ve dañado su honor, su reputación, a través de ciertas querellas en las cuales puede encontrarse la difamación o la injuria. Es decir, la libertad de expresión puede ejercerse en el Perú libremente, pero asumiendo los pasivos y activos de dicha actividad. Este es el caso muy especial del terrorismo. El terrorismo es un crimen en el Perú, un crimen de odio, que dentro de sí mismo se encuentra el discurso de odio. El terrorismo está explícitamente prohibido en el Código Penal peruano, tanto como la actividad como la apología al terrorismo. Indicar que una persona es terrorista o hace apología al terrorismo es sumamente grave en el Perú, dado nuestro historial. Sin embargo, durante las elecciones 2021 se utilizó el terruqueo para arriba y para abajo, para favor y en contra de un político y para victimizarse también. Tal fue el nivel del terruqueo que la BBC de Londres tuvo que hacer un manual para aquellos que no vivían en el Perú y no entendían qué significaba el terruqueo y por qué fue utilizado tanto, por ejemplo, durante el debate presidencial. El terruqueo fue utilizado hábilmente por Pedro Castillo, a quien se le acercaron tanto reporteros de provincias como de Lima, como detractores a favor y en contra políticos, así como en las redes sociales, indicando que él tenía cercanía al terrorismo. Pedro Castillo no recurrió a tribunales, sino optó por una estrategia declarativa, cogiendo el tema del terruqueo para, por ejemplo, no presentar su equipo de trabajo, algo que hoy los peruanos lamentamos. Pero el terrorismo tiene adentro un discurso de odio. ¿Qué pasa en el otro extremo? Ojo Público ha realizado una investigación muy importante sobre los discursos de odio, en el cual indica que ya hay grupos de ultraderecha que profundizan estos discursos de odio y convierten, al igual que el terrorismo, el discurso en una violencia efectiva. Ellos hicieron una investigación sobre el llamado a toma a Palacio de Gobierno, indicando que estos grupos están convirtiendo el discurso en un hecho. La Defensoría del Pueblo ya anteriormente, no por este caso, sino por el caso de ataque a personas LGTB o a personas activistas, que no hay una legislación explícita que castigue el discurso de odio. La Defensoría del Pueblo, por lo tanto, llamaba al Congreso a que legisle al respecto. Pero ¿esto significa que en el mundo no hay un marco jurídico al respecto? Sí lo hay. Hay un pacto internacional de los derechos civiles de las Naciones Unidas que llama la atención al respecto y dice que si bien tenemos libertad de expresión, esta libertad tiene que ser utilizada responsablemente y los gobiernos son los responsables de no fomentar ni dejar crecer los discursos de odio. Pero ¿cómo filtrar esto? Porque puede haber un gobierno que sea muy autoritario y que utilice el llamado discurso de odio, que no necesariamente sea así, y aplicar una censura sobre la libertad de expresión. Para esto, las Naciones Unidas ha creado un instrumento jurídico muy importante que se llama el Plan de Acción Global, el cual te permite filtrar qué es un discurso de odio y qué no. Y esto fue especialmente importante y creció aún más después de los crímenes de Ruanda. Lamentablemente en Ruanda se puso en relieve que lo dicho se convirtió en un hecho, tal como pasó en la Segunda Guerra Mundial, pero en este caso el protagonista fue una radio, la Radio Televisión Libre de las Mil Colinas, que llamaba al genocidio de la nación Tutsi por considerarlos culpables de muchos crímenes dentro de su nación. La radio fomentaba el odio, es decir, en sus emisiones diarias llamaban a matar, asesinar, a cortar las barrigas de las mujeres embarazadas, matar a los ancianos, liquidar a los niños, porque consideraban que los Tutsi atacarían a los Hutu, que era otra etnia, y simplemente los llevarían a la extinción. Todos estos crímenes de odio fueron los que generan, estos discursos de odio generaron crímenes de odio que detonaron en un genocidio que marcó lamentablemente el siglo XX. Pero ¿para qué sirve también el Plan Rabat? Para analizar qué es discurso de odio y qué no es. Y por ejemplo, hay un caso muy importante en el Tribunal Europeo en el cual hace un balance al respecto. Y es el caso del Pussy Riot, que es un grupo de cantantes rusas contra justamente el Estado ruso. Ellos indican que la forma en que fueron juzgadas fue excesiva. Fueron excesivamente maltratadas durante el juicio, pero que además los tribunales rusos pecaron en no analizar
en sí las letras de sus canciones para que realmente puedan ser catalogadas o no como discursos de odio. Al no haberse realizado, allí sí la justicia rusa pecó en exceso en determinar una sentencia contra algo que no había analizado al detalle. Lo cierto es que esto que pasa en el mundo real también está pasando en el mundo virtual. Ya hay un informe de las Naciones Unidas que se pidió al respecto. ¿Qué es discurso de odio y quién tiene que reglamentar al respecto en el mundo virtual? ¿Deben ser las empresas, quienes son las que mantienen toda la comunicación con sus usuarios, o deben ser los estados? Lo que llega a este informe de las Naciones Unidas es que los estados no pueden delegar a las empresas y ellas tienen que hacer un marco jurídico, me refiero a los estados tienen que hacer un marco jurídico en el cual el crimen en el momento online debe ser igual al offline. Es decir, si un discurso de odio es castigado, por ejemplo, con 2 años de cárcel, si este discurso de odio también se da en la plataforma virtual, debe ser catalogado, debe ser sancionado con 2 años de cárcel. Toda esta información permitió, por ejemplo, el Estado alemán que creó una ley en la cual obliga a las plataformas que eliminen los discursos de odio en un tiempo específico e impulsa a la legislación francesa para que haga lo mismo. ¿Por qué? Porque Alemania, con el pasado histórico que tiene con el tema del nazismo, tiene tolerancia cero a los discursos de odio. Pero ¿qué más tenemos en el horizonte? Lamentablemente, tanto en el mundo online como offline tenemos extremismo, y para esto recurrimos a la página web del FBI, en donde se indica que hay un grave peligro en los extremismos, porque dentro de ellos hay un discurso de odio que son gérmenes para el terrorismo. Y por lo tanto llama a las naciones a que justamente estén atentos, y también los ciudadanos, a estos discursos que se convierten luego en acciones terroristas. En el caso peruano, obviamente, esto tiene que avanzar más rápidamente. Estamos muy relegados, mientras que la sociedad ya aplica muchos discursos de odio en su vida diaria. En conclusión, si bien hoy en la sociedad no aceptan los discursos de odio y la tolerancia es casi cero, a nivel jurídico no hemos avanzado lo mismo. La legislación peruana está lenta al respecto. La tolerancia cero no solo es en el Perú, sino a nivel internacional, y ya están las alertas bien puestas por el tema del terrorismo. En el caso de las elecciones y la democracia, daña la capacidad de la persona que tiene que votar a recibir información que ya se ve contaminada en la opinión pública por estos discursos de odio. Por lo tanto, la calidad que tenemos en el voto, porque tenemos mala información contaminada por discursos de odio que vienen de un lado y del otro, también afecta nuestra capacidad de decidir. La libertad definitivamente es con responsabilidad, y sin ella no hay democracia. Por eso también las Naciones Unidas impulsan a los estados para que reglamenten al respecto sin caer en censura. Y esto es cada vez más urgente, tal como lo hemos visto en las recomendaciones del FBI. Muchísimas gracias por escucharme. Esto es todo por ahora.